año de 1520 fue uno de mucha importancia para la carrera de Martín Lutero como reformador. Durante ese año se mantuvo muy activo enseñando y escribiendo prolíficamente. Ya hemos considerado 3 escritos claves de ese año. Ahora nos toca enfocar la atención de nuevo en el desarrollo histórico de los acontecimientos que se suscitaron. Acontecimientos que desembocaron en la separación del movimiento de reforma con la Iglesia romana. Recordemos que las consecuencias del debate de Leipzig fueron desfavorables para Lutero ante las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, la situación política que se presentó en aquel tiempo favoreció a Lutero. Esa situación se dio a raíz de la muerte del emperador Maximiliano y la eventual elección del nuevo emperador. Uno de los candidatos a emperador fue el propio príncipe de Lutero, Federico el Sabio. Durante los días en que se estaba efectuando el debate de Leipzig, se eligió en la dieta que se celebró en Colonia, en territorio alemán, a Carlos V como el nuevo emperador. La elección de Carlos V puso al descubierto la política del Papa, quien se había inclinado a elegir como emperador al rey francés Francisco I. Esta acción política no fue pasada por alto por Carlos V, cuyo apremio era en ese momento consolidar su poder en la península ibérica. Mientras tanto, Francisco I manifestó igualmente su insatisfacción y notando que Carlos V tenía sus manos ocupadas en España, invadió en Italia el milanesado. La invasión de Francisco I había contado con la aprobación del Papa León X. Carlos V no pudo intervenir inmediatamente en defensa de su dominio territorial debido a la distancia que había de por medio y debido también a la situación política interna en España. Sin embargo, se sabía que muy pronto tendría que intervenir para no dar señales de debilidad. Más tarde estallaron las hostilidades entre las fuerzas imperiales contra las fuerzas de Francisco I y las del propio León X. Lutero y su movimiento de reforma se vieron libres de ser aniquilados pronto, tanto por el Papa como por el emperador. No obstante, ambos habían tomado nota de la nueva y cada vez más delicada situación en los estados alemanes y en la Iglesia alemana. Pero por lo pronto se dedicaron uno a consolidar su poder imperial y el otro a tratar de contrarrestarlo y validar sus demandas territoriales en Italia. A su vez, la diplomacia de Federico el Sabio y el respeto que había hacia él contribuyeron indudablemente a que Lutero gozara de su protección temporal hasta que fuera escuchado en tierras alemanas por un tribunal imparcial y constituido por personas expertas que pudieran imparcialmente determinar la validez de sus argumentos y fuera condenado o exonerado de herejía. Este fue el principio al que se acogió para brindar protección a Lutero. La corte imperial en principio no se opuso a esta demanda. Por su parte, las autoridades eclesiásticas en Roma no tenían un claro caso, a pesar de que ya contaban con el decreto papal Cum Postquam, que había aparecido hacia fines de 1518. No obstante, nuevas circunstancias se presentaron para la segunda parte de 1520. Para entonces se esperaba que la Iglesia de Roma diera el siguiente paso, el cual consistiría en emitir el dictamen papal de excomunión contra Lutero. Para entonces ya era conocido que las universidades de Lovaina y Colonia, a través de las facultades de teología, las cuales, por cierto, no eran las que habían sido nombradas oficialmente como jueces para el debate de Leipzig, habían señalado los supuestos errores de las doctrinas de Lutero. Igualmente se sabía en Wittenberg que Eck se había trasladado a Roma para auxiliar en el documento de excomunión que fue preparado por una comisión especial nombrada por el Papa para considerar el caso de Lutero. Consciente de lo que se avecindaba, Staupitz renunció a su cargo como vicario general de los agustinos en Alemania y se refugió en un monasterio en Austria. Uno de los miembros de la comisión papal fue el cardenal Cayetano, el mismo que escribió las pautas del decreto papal Cum Postquam.
Después de que Cayetano se entrevistara personalmente con Lutero y se percatara de la situación que se vivía en la iglesia alemana, se dedicó a estudiar los escritos de Lutero con el fin de encontrar los argumentos con los cuales se le condenara como hereje. El trabajo de la comisión consistió principalmente en la formulación de la bula Exsurge Domine. Este título, por cierto, son las primeras palabras en latín del versículo 22 en el Salmo 7. Con esto se seguía la tradición de nombrar a las bulas con las primeras palabras que se mencionan. Las bulas papales para el siglo XVI eran los documentos oficiales extendidos por el Papa. Se han conocido con este nombre debido a que a dichos documentos se les llamaba bula en latín. Las bulas iban acompañadas de un listón y sello papal. El sello tenía dos lados. En uno se representa a San Pedro y San Pablo, y en el otro se consigna el nombre del Papa que aprobó el documento, así como el año de su pontificado. La bula Exsurge Domine se fechó el 15 de junio, pero oficialmente se dio a conocer el 24 de julio de 1520. El propósito de la bula era extender una amenaza de excomunión dirigida directamente a Lutero. El contenido de ella se inicia con la invocación a Dios a abogar por la causa de la Iglesia, la cual es representada con la figura de la viña y la cual ha encomendado al obispo León, siervo de los siervos de Dios. La bula menciona que la viña del Señor está siendo atacada por zorros y un jabalí salvaje. Acto seguido, se invoca a San Pedro y San Pablo y al resto de los santos para combatir a los falsos maestros. Después hace alusión a los errores que se están difundiendo en Alemania, algunos de los cuales la Iglesia los había condenado con anterioridad. Algunos errores ya habían sido condenados como heréticos, graves y hasta ofensivos para los judíos piadosos o seductores para las almas sencillas. La bula hace mención de la lamentación que se tiene porque estos errores ahora han surgido de una parte del imperio, Alemania, que había sido tradicionalmente un bastión contra el error en tiempos pasados. Las evidencias que exhibe la bula son esencialmente las mismas que meses antes las facultades de teología de las universidades de Colonia y Lovaina habían dado a conocer como errores de Lutero. La bula menciona que León X tomaba esta medida porque su paciencia se había agotado y no podía seguir soportando la plaga de lo que él consideraba errores. Después se provee de una lista de 41 declaraciones que se habían encontrado en los escritos de Lutero como pruebas de sus errores. Las citadas declaraciones, por cierto, en su mayoría fueron sacadas de su contexto. Entre los temas de las declaraciones se encuentran el pecado original, el libre albedrío, la penitencia, las indulgencias, el tesoro de la Iglesia, el poder del Papa, los concilios de la Iglesia, las buenas obras y otros. Estas son dos de las declaraciones de Lutero desaprobadas. Enviar a la hoguera a los herejes es ir en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Resistir a los turcos es resistir a Dios porque Él los usa como una plaga contra nosotros a causa de nuestros pecados. La bula establece que el Papa condena todas las 41 declaraciones de Lutero, así como su apelación a un concilio de la Iglesia, acción que los papas anteriores habían sancionado como herejía por sí mismo. Agrega además que todas las agencias de la Iglesia y la feligresía deben de hacer lo mismo so pena de excomunión. Y se menciona que nadie debe de aceptar o creer las declaraciones condenadas. En cuanto a la persona de Lutero, la bula, después de justificar las acciones del Papa, afirma que se le debe de tratar como un declarado hereje y que se le excomulgará en 60 días si no hace llegar o se presenta personalmente ante el Papa una revocación por escrito de todas sus enseñanzas. Además, se le niega a Lutero predicar en la Iglesia y también se ordena que todos los escritos de Lutero sean quemados. En referencia a los sospechosos de apoyar a Lutero,
se les extiende la amenaza de excomunión sin importar su posición en la sociedad. La bula termina afirmando que si Lutero no cumple con lo estipulado en el lapso dado, se autoriza a las autoridades a considerarlo excomulgado. La bula impide a todos los cristianos tener asociación con él y ordena a todos por igual capturarlo y enviarlo a Roma. A fin de facilitar su visibilidad en el caso de esconderse, se agrega que cualquier lugar donde Lutero pase más de 3 días allí se ha de declarar un interdicto. Juan Eck y Jerónimo Aleandro fueron comisionados para difundir la bula en los territorios alemanes. Aleandro tuvo también la responsabilidad de entregar una copia de la bula personalmente al emperador Carlos V. La respuesta de muchos alemanes fue brindar apoyo a Lutero, respuesta que Eck no pasó por alto, requiriendo en algunas ciudades alemanas el acompañamiento de guardias para difundir la bula, para después prácticamente salir huyendo. Además, Lutero también tuvo el apoyo más abierto de los nacionalistas alemanes y de los humanistas que buscaban mayor tolerancia en Roma, gracias a que imprudentemente había actuado en contra del protocolo diplomático en estas labores. Debido a este error de Eck, muchos en Alemania se excusaron para obedecer a la bula. Cuando la bula fue dada a conocer a Federico el Sabio, lo que hizo fue demorar su respuesta, arguyendo de nuevo que él no entendía mucho de asuntos teológicos e informaba que se estaba trabajando para que Lutero pronto fuera escuchado por una comisión que el elector y al mismo tiempo arzobispo de Trier encabezaría. Lutero a su vez escribió unos documentos donde dio a conocer que su apelación a un concilio de la Iglesia aún no había recibido respuesta oficial y que el Papa León X había sido manipulado para que diera validez a la bula. El vocabulario utilizado por Lutero en estos momentos empezó a subir de tono, pues incluso admite que el Papa puede ser el anticristo. Lutero declaró su deseo de no reconciliarse con Roma ni querer su compañerismo. Poco después supo que Roma había incitado a la gente a quemar sus libros, cosa que provocó que Lutero prometiera hacer lo mismo con los escritos que mantenían las doctrinas del Papa romano. Para el 17 de noviembre, Lutero insistió en apelar públicamente a un concilio general de la Iglesia para dirimir de una vez por todas las controversias surgidas, e incluso solicitó a los gobernantes alemanes a insistir al Papa que convocara un concilio pronto. En cuanto al plan que alguna vez cruzara por su mente de abandonar Wittenberg, para no causar mayores problemas, ahora fue suplantado por una determinación por defender la verdad del Evangelio, según su entender. Muchos estudiosos están ahora de acuerdo en afirmar que si Lutero hubiera salido de Wittenberg, la situación política hubiera tomado otro rumbo en Alemania y un cisma eclesiástico de mayores dimensiones hubiera ocurrido. Con ello quieren decir que era indispensable que Lutero permaneciera en Alemania para contribuir a mantener la ya tensa situación bajo cierto control. El nacionalismo alemán había despertado contra las intervenciones de Roma en su destino. Mientras tanto, la fecha de expiración de la bula papal, aquellos 60 días dados a Lutero para revocar sus declaraciones, se cumpliría el 10 de diciembre. La bula ordena que todos los escritos de Lutero que contengan dichas declaraciones sean quemados. Cuando la bula se publicó en Colonia y Lovaina, los libros de Lutero efectivamente fueron quemados en esas ciudades. Cuando llegó la noticia a Wittenberg, inmediatamente quisieron hacer lo mismo con los libros que enseñaban sobre el poder del Papa en la Iglesia, es decir, los libros de la ley canónica, especialmente el llamado Corpus Juris Canonici y algunos de teología escolástica. Felipe Melanchthon, en efecto, convocó el mismo día en que expiró el período de gracia contemplado por la bula a estudiantes y profesores de la universidad a que a las 9 de la mañana del 10 de diciembre de ese año
se reunieran en la puerta Elster para atestiguar la quema de estos libros, ceremonia que celebraba según una antigua práctica eclesiástica. Un profesor de la universidad se encargó de preparar todo para la fogata. La ceremonia se inició puntualmente. Hizo acto de presencia un buen número de estudiantes de la universidad y varios profesores, entre ellos Lutero y Melanchthon. Los primeros libros en ser lanzados a las llamas fueron los de la ley canónica y algunos escritos de Juan Eck. Después Lutero se acercó a la fogata y visiblemente temblando, lanzó al fuego un pequeño volumen mientras que pronunciaba las palabras: ya que has destruido la verdad de Dios, que el Señor te consuma en estas llamas. En ese momento, algunos de los presentes se dieron cuenta que Lutero también había lanzado al fuego una copia de la bula papal, algo que no se había anunciado en la convocatoria, lo que tal vez fue hecho siguiendo un impulso del momento y no algo que había sido premeditado. Inmediatamente después, los presentes cantaron un par de cánticos litúrgicos. Después, Lutero y los profesores de la universidad volvieron a sus actividades docentes. Pero varias decenas de estudiantes se quedaron para celebrar más ruidosamente, imprudentemente, por cierto, aquel evento, acción que Lutero desaprobó cuando lo supo. Para Lutero, la quema de la bula papal significaba que su suerte definitivamente estaba echada. Su desacuerdo con Roma era notorio y su conciencia anclada en las Escrituras era la que lo motivaba a desaprobar la ley canónica, a la cual calificaba de idólatra, a rendir excesivo poder al Papa y controlar en gran parte la vida social de la gente en el Sacro Imperio Romano Germano. Cuando se extendió la noticia por Wittenberg y otros lugares que Lutero había quemado la ley canónica, una buena cantidad de quienes le apoyaban se sorprendieron de semejante acto y manifestaron su desaprobación. La mayor parte del pueblo, sin embargo, reaccionó a favor de Lutero. Esto provocó que aún los partidarios del Papa se escandalizaran y aumentaran su recelo hacia Lutero. Como resultado de todo esto, el 3 de enero de 1521 apareció en Roma el documento oficial de excomunión a Lutero. El documento se conoce como Decet Romanum Pontificem. Mientras tanto, Federico el Sabio y los gobernantes alemanes se preparaban para asistir a la próxima dieta que contaría con la presencia del joven emperador, quien después de más de 2 años retornaba a tierras alemanas. El elector Federico a finales de noviembre había logrado en Colonia que Carlos V y la corte imperial tuvieran la oportunidad de escuchar personalmente a Lutero, aun cuando se sabía que en las dietas no se trataban asuntos religiosos. Pero lo que Lutero había provocado tenía ramificaciones en gran parte de Alemania, a la cual era necesario mantenerla bajo cierta unidad. De allí que Carlos V, siguiendo el consejo de sus asesores, haya aceptado originalmente la propuesta del gobernante de la Sajonia electoral. Carlos V sabía que tendría que respetar lo estipulado por la Constitución alemana. Las dietas, por cierto, se llamaban a la serie de reuniones de los gobernantes del imperio que celebraban periódicamente con el propósito de acordar tarifas arancelarias y otros asuntos administrativos. Ya hemos visto que una de las previas dietas a 1521 tuvo lugar en Augsburgo durante el otoño de 1518. Lutero había acudido a entrevistarse con el cardenal Cayetano para aprovechar que había acudido a ella en calidad de delegado papal. La dieta, que ahora se celebraba a principios de 1521, se reuniría en la ciudad de Worms. Cuando los representantes del Papa, entre ellos estaba Jerónimo Aleandro, fueron informados en la corte imperial de la invitación que había Carlos V ya extendido a Lutero para asistir con salvoconducto a la dieta de Worms, hacia fines para ser escuchado, pidieron a la corte imperial que la invitación le fuera retirada, fundamentándose en que se trataba de un hereje. Carlos V
accedió a esta petición a fines de diciembre de ese año, especialmente cuando cayó en sus manos una copia de la cautividad babilónica de la Iglesia, el escrito que Lutero había escrito o acabado de escribir, que pareció de pronto favorecer la causa de Aleandro. Hay que recordar aquí que Aleandro era un hombre que para entonces ya se había ganado el disgusto de Federico el Sabio hacia él, a causa de la presión imprudente ejercida sobre el lector para que capturara a Lutero. Los preparativos de la Dieta siguieron su curso y el partido papista ahora se encontraba presionando al emperador para que declarara ahora a Lutero un delincuente en tierras imperiales. Pero también Federico el Sabio, en su camino a Worms, se entrevistó personalmente con el emperador Carlos V y de nuevo le solicitó que permitiera a Lutero ser escuchado en la Dieta. El joven emperador mostró mucho respeto por Federico el Sabio y de nuevo accedió a su petición, afirmando que no sería dañando físicamente el monje que había desafiado al Papa. La Dieta empezó a fines de enero de 1521. Federico había mandado avisar a Lutero que se preparara a comparecer ante la Dieta, tan pronto fuera requerido así por el emperador a través de su representante. Se le avisó que también recibiría un salvoconducto imperial para trasladarse pacíficamente a Worms. Cuando supieron de estos arreglos imperiales, los representantes papales trataron por su lado de impedir la llegada de Lutero a Worms. Dentro de las estrategias que fabricaron, se encontró la difusión en Worms y otros lugares, incluso en la Sajonia electoral, de una orden impresa donde se solicitaba la quema de los libros de Lutero y se informaba que Lutero había recibido la invitación a la Dieta únicamente para revocar sus escritos. Lutero, sin embargo, no tenía tiempo para prestar atención a las intrigas políticas de sus oponentes. Él se encontraba muy ocupado escribiendo respuestas a escritos polémicos que habían aparecido de los simpatizantes papistas. Incluso se ocupó de escribir unos sermones para la estación de Adviento. Además, escribió un comentario al Magnificat que dedicó al joven príncipe Juan Federico, sobrino de Federico el Sabio, y quien por cierto se convirtió en elector años más tarde. Finalmente, la persona que llevó la convocatoria para presentarse Lutero a la Dieta llegó a Wittenberg el 26 de marzo. La convocatoria no se refería a la revocación de sus escritos. Después de las actividades de Semana Santa de ese año, partió rumbo a Worms el 2 de abril. Iban con él el representante imperial, su colega y amigo Nicolás Amsdorf y otro monje agustino. En el trayecto, la comitiva de Lutero iba recibiendo manifestaciones de apoyo. Era impresionante para todos ver que frente al carruaje de Lutero, a poca distancia, iba el representante imperial exhibiendo un estandarte de Carlos V. Justo Jonás se había unido al grupo de Lutero en Erfurt. La gente en ciertas partes formó una muchedumbre alrededor del carruaje de Lutero. Al llegar a Weimar, se le enseñó el documento donde el emperador condenaba los escritos de Lutero. En ese momento, Lutero se llenó de valor y de confianza en Dios, por lo que continuó su viaje, a pesar de que una buena cantidad de sus amigos le recomendaban que no avanzara más. Para cuando llegó a Frankfurt del Meno, el 14 de abril, Lutero ya acusaba en su cuerpo los efectos del largo viaje. Conforme se acercaba a Worms, su seguridad personal corría gran peligro. Las intrigas de sus enemigos se hicieron manifiestas. El propio confesor de Carlos V fabricó un complot para provocar que Lutero no llegara a Worms. Su plan era impedir que Lutero hablara ante la Dieta al vencer la validez del salvoconducto imperial. Su plan consistió en hacer que los nacionalistas alemanes refugiados en el castillo de Emberburg, Hutten y Sickingen le extendieran una invitación para entrevistarse en privado con el capellán de Carlos V. La entrevista tenía el supuesto propósito de compartir información importante.
pero la estrategia falló ante la determinación de Lutero por llegar a Worms. Lutero llegó a Worms el 16 de abril a media mañana. Inmediatamente se corrió la noticia de su entrada en la ciudad. La gente se volcó hacia las calles y tan pronto lo vieron empezaron a vitorearlo. El albergue que había sido preparado para Lutero estaba repleto de visitantes. Por otro lado, ese mismo día los consejeros del emperador determinaron que al día siguiente Lutero debía comparecer ante la Dieta en sesión plenaria. También seleccionaron a la persona que habría de conducir la entrevista de Lutero ante la Dieta. Al día siguiente, Lutero recibió instrucciones para presentarse por la tarde a la residencia oficial del obispo, edificio que hoy ya no existe. Esa tarde había de ser recibido por el emperador y los representantes de las tierras imperiales. Después de una espera de 2 horas, tiempo en el que fue instruido en cómo conducirse ante la Dieta, fue finalmente llevado al no muy grande salón donde estaban apretadamente los gobernantes y otras personas. Ante la mirada atenta de todos, recibió la introducción protocolaria. Inmediatamente después le hicieron 2 preguntas en latín y en alemán. La primera le fue dirigida apuntando con la mano hacia un montón de libros cerca de Lutero que Aleandro previamente había colocado. ¿Son estos libros suyos? Sin esperar su respuesta, un asesor legal de Sajonia Electoral inmediatamente intervino pidiendo que se leyeran los títulos de los libros. Lutero se dirigió a los libros y después de revisarlos superficialmente declaró que él era su autor. Inmediatamente la segunda pregunta le fue dirigida: ¿estás dispuesto a retractarte del contenido de los libros? Lutero procedió a afirmar que algunos libros trataban de temas diversos: la fe, la salvación y la palabra de Dios. Sopesando la pregunta y sorprendido por el procedimiento, tuvo que pedir que se le diese tiempo para emitir su contestación. Él había acudido a Worms pensando que tendría oportunidad de explicar ampliamente sus argumentos. No estaba dispuesto a tratar la verdad de Dios con un simple sí o no. La petición de Lutero fue otorgada después de una breve consulta de los consejeros imperiales, pero se agregó la condición de que al día siguiente acudiera preparado a dar contestación oralmente a la pregunta, esto es, sin leer su respuesta. Volviendo a su habitación, Lutero se sumió en sus pensamientos. Incluso escribió notas que aún existen, las cuales reflejan que escribió cuidadosamente varias versiones parecidas de su famosa respuesta. Al día siguiente, el escenario al que fue llevado cambió. Se trataba ahora de un salón más espacioso, sin embargo, también acudió más gente a escuchar a Lutero. Se reportó que en el salón hacía calor debido a la muchedumbre. La sesión empezó cuando se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a retractarse de sus escritos. Esta vez Lutero respondió en voz alta y en alemán. Inició su respuesta disculpándose de su modo de conducirse ante la Dieta, afirmando que había pasado su vida en celdas monásticas. Ya dirigiéndose a contestar la pregunta, Lutero dividió sus libros en 3 categorías que pasó a describir. El primer grupo de libros trataba de la práctica de la vida cristiana, recordando a sus oyentes que sus opositores no serían capaces de refutar por contener verdades bíblicas. El segundo grupo de sus libros trataba el tema del papado. Afirmó que si se retractase de ello sería equivalente a apoyar la tiranía de una enseñanza anticristiana. Lutero mantuvo que el Papa y la Curia romana habían destruido al cristianismo en cuerpo y alma. La invención de la ley canónica ha terminado esclavizando las conciencias de los cristianos. Las fuertes palabras de Lutero provocaron que el emperador se molestara visiblemente. Acto seguido, Lutero describió al tercer grupo de sus libros afirmando que ellos trataban sobre los enemigos del Evangelio.
es decir, los defensores de la tiranía del Papa. Aceptó que en algunas ocasiones había utilizado un vocabulario fuerte y solicitó comprensión ya que estaba defendiendo las enseñanzas de Cristo. Pidió que si alguien le señalara sus errores fundamentándose en los escritos proféticos y apostólicos, no solo se retractaría de ellos, sino que sería el primero en lanzar al fuego sus escritos. La verdadera causa era el Evangelio. Entonces se le pidió que repitiera su respuesta en latín. Cuando casi hubo terminado, se le preguntó bruscamente si deseaba o no retractarse de sus escritos diciendo sí o no. Lutero contestó en latín esta vez: ya que su majestad y sus señorías desean una respuesta simple, se las daré en este modo directo. Si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras y con argumentos razonables, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, pues es bien conocido que con frecuencia se han equivocado y se han contradicho unos a otros, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo, tampoco deseo retractarme de nada, ya que ir en contra de la conciencia no es bueno ni es correcto. Al final dijo en alemán: Dios me ayude. Amén. El segundo volumen de la edición de 1546 de las obras de Lutero incluyó las palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Palabras que son probablemente las más famosas de su respuesta. Después de un breve diálogo celebrado en medio de una conmoción general, Lutero afirmó que podía probar lo que había dicho sobre los concilios. En ese momento, el emperador ordenó que fuera conducido hasta su posada. Al llegar a la entrada, la gente se aglomeraba a su alrededor. Entonces Lutero levantó sus brazos en señal de victoria y se introdujo al edificio en que se quedaba. En ese momento, en el salón donde se reunieron los gobernantes, se dio por terminada la sesión de ese día. Al día siguiente, Carlos V dio un discurso breve por escrito, donde pidió que se condenara a Lutero como hereje declarado. Dejó muy claro que estaba dispuesto a defender la fe católica y a la Iglesia de Roma como lo habían hecho sus antecesores. Terminado el discurso, pidió a los electores que expresaran su voto. La mayoría votó en contra de Lutero. 2 de los electores se opusieron. Uno de ellos, hay que consignarlo, fue Federico el Sabio. En los días siguientes se efectuaron una serie de reuniones con Lutero que han sido poco conocidas. Esas reuniones se llevaron a cabo con varias comisiones. El objetivo principal era hacerlo retractarse. Sin embargo, todas las comisiones fracasaron debido a que los argumentos fundamentados en la Biblia carecieron de peso o estuvieron ausentes. Lutero no deseaba mezclar sus principios en materia de fe con los asuntos meramente políticos. En cambio, insistía en que se celebrara pronto un concilio de la Iglesia para reformar la Iglesia y no solamente para discutir asuntos de teología. Una noche, repentinamente, aparecieron varios anuncios colocados en la oficina de gobierno de la ciudad de Worms, en donde se manifestaba que habría de ocurrir un levantamiento armado contra los gobernadores del imperio a causa de las injusticias que los campesinos sufrían. Nadie supo quiénes fueron los autores de aquellos anuncios, pero lograron infundir cierto miedo entre los visitantes a Worms. Para la tarde del 25 de abril, Lutero recibió las instrucciones de parte de las autoridades imperiales para que abandonara Worms. El emperador le extendió un salvoconducto con 21 días de validez y le hizo saber por medio de los enviados que procedería oficialmente en su contra. Se le pedía que no publicara nada ni predicara en el viaje de regreso. Poco después supo en secreto que durante su viaje de regreso sería secuestrado por instrucciones de Federico el Sabio.
Este anticipó correctamente que sería un fuerte sospechoso de participar en la desaparición de Lutero. Por lo tanto, dio instrucciones para que, a fin de negar si sabía dónde se encontraba Lutero cuando se le preguntase, solicitó que ni aún le dijeran el lugar a donde se lo habrían de llevar. Lutero, antes de salir de Worms, dirigió una misiva al emperador donde le agradecía a él y al resto de los gobernantes que le permitieran haber hablado en la dieta, pero igualmente lamentaba que no había llegado a un acuerdo debido a que no había recibido ninguna instrucción basada en la Biblia para hacerlo cambiar de parecer. La mañana del 26 de abril de 1521, Lutero, acompañado de varios de sus amigos, inició su viaje de regreso. Lutero se dio el tiempo para visitar a sus familiares en el área de Mora durante los primeros días de mayo. Una vez despedida la guardia imperial que les acompañó desde Worms, se realizó el planeado secuestro. El lugar a donde lo llevaron aún se llama Wartburgo, un conocido castillo cercano a la ciudad de Eisenach. Mientras tanto, la dieta siguió sesionando hasta fines de mayo. El 25 de ese mes, el emperador publicó el edicto donde se declaraba proscrito a Lutero permanentemente dentro de las tierras imperiales. Se prohibía el albergue, alimentos o bebida a Lutero. Se exhortaba a hacerlo preso y a entregarlo inmediatamente a las fuerzas imperiales. A este documento se le conoce como el Edicto de Worms. Hasta donde sabemos, jamás fue revocado por ningún emperador. Lutero vivió el resto de sus días excomulgado de la Iglesia romana, un hereje declarado y proscrito en el imperio, pero en cuya conciencia solo la palabra de Dios era la autoridad en su vida.